El éxito de ayer de Marwan, y hoy, como les decimos, vamos a intentar hablar con Amparo Sánchez, Amparanoia, también en este programa. Y ya está con nosotros Bruno Callejo Escalona. ¿Qué tal, Bruno? Buenas, ¿qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año, igualmente! ¿Cómo has iniciado este 2023? Bueno, pues bien, a gusto, con bastante movimiento ya de principio, pero bien, la verdad que a gusto. Bueno, y más contento no se puede estar. Con un nuevo libro bajo el brazo, llega este año. Es el tercer volumen, Bruno. Eso es, sí. Pues bueno, pues sí, en el tercer volumen hemos recopilado, digamos, los artículos publicados en el Día de La Rioja desde finales ya de 2021, en concreto diciembre, hasta junio de este recién terminado 2022. Son 30 textos que, bueno, que más o menos sigue digamos, la tendencia de los anteriores, porque, bueno, pues en realidad pues es eso, para quien no conozca, pues bueno, es la comparativa entre una imagen antigua, como había sido pues ese Logroño del pasado. En este pues pasamos lugares, pues bueno, ahora a veces que no son tan habituales, pues algunos son la propia portada, pues bueno, hay alguna imagen por ahí ya que igual no es lo tan habitual, pero bueno, o sea, es un poco un acercamiento. Claro, son artículos de periódico, hemos de recordar, entonces claro, son cosas que tienden a ser breves, pero que por lo menos que tengan una información que nos permitan conocer cómo ha sido este Logroño del pasado, que bueno, pues que muchas veces, para desgracia, muchas veces ha desaparecido, pero bueno, hay cosas que todavía nos quedan ahí. ¿Cómo hemos cambiado el Logroño de ayer y de hoy, de esos artículos que Bruno publica en el Día de La Rioja, en el periódico El Día de La Rioja, que salen cada lunes, si no me equivoco, y que él hace esa comparativa entre esa fotografía de cómo fue y cómo se encuentra en estos momentos? Y muchas ocasiones no queda rastro de esos edificios. Muchas veces no, o sea, por desgracia, pues bueno, ese siglo XIX a veces que ya cuando hablamos aquí pues en cualquier momento en la sección nos lo encontramos fácilmente. Ese siglo XIX a veces finales y ese principios del siglo XX, por desgracia para Logroño, pues bueno, pues fue un poco desastroso, porque pues no había, digamos, esa concienciación del patrimonio. Esto es algo histórico, es algo que hay que respetar, y simplemente pues se tiraba con el pico y se empezaban a eliminar, pues bueno, ciertos edificios que en este sí que es cierto, así como otras veces, tanto en el 1 como en el 2, a veces hay mayores edificios conocidos, por ejemplo, estación de tren, estación de autobuses, las iglesias. Pues bueno, en este, digamos que buscamos lugares a veces más desconocidos, a veces a veces por su situación geográfica han pasado un poco más inadvertidos, o porque a veces pues desaparecieron hace tiempo y únicamente lo que nos han quedado son grabados. ¿Con cuál te quedas? Vamos a hablar, por ejemplo, ¿con cuál te quedas tu favorito de esos artículos que se han publicado? Que me comentabas 30 artículos. 30, eso es. ¿Con cuál te quedas? Luego a te haré mí, otras preguntas. el que más me sorprendió, porque nunca te habría dado por hacer algo de ahí, fue el de la Fombera. El de la finca de la Fombera, porque bueno, lo primero que costó fue encontrar una imagen, y no era precisamente la imagen que queríamos, porque la imagen que aparece en el libro es la puerta de la Fombera. Y me sorprendió porque esta puerta todavía existe. No está en su lugar, porque está ahora mismo en una finca en San Andrés de Cameros, pero esta puerta existe. Lo curioso de este artículo fue que, bueno, partimos casi de algo que a todo aquel que recurría te decía: no hay nada, no ha quedado apenas nada. Dices, como no va a quedar nada de la finca de recreo del general Espartero. ¿Qué artículo es para que lo puedan buscar? El de la Fombera, el de la puerta que cruzó Galdós, se titula. No me acuerdo ahora la página, pero pues fue un poco el partir de la nada y empezar casi a reconstruir una historia desde cero, porque la documentación que está ahí sacada muchas veces estaba pues bastante diversa, porque ha habido que recorrer bastantes fuentes, hasta el punto que, bueno, de lo que es la casa de la Fombera seguimos sin saber cómo era, porque todavía no hemos encontrado una imagen. Pero bueno, en que era la comparativa un poco, porque al final pues nos centramos como siempre en la imagen, pues fue la cosa de localizar que esas puertas, casi pues tan decimonónicas, tan a veces bonitas, todavía existen. O sea, todavía las tenemos, digamos, en nuestra
por lo menos está en nuestra provincia, no está en su sitio, sí que sería una buena idea que estas puertas algún día volviesen a Logroño, porque es lo único que queda de una finca donde, porque las cosas no se terciaron, pero de esa finca podía haber salido un rey de España. Eso lo hablamos, recuerdo que lo hablamos también en este programa. Sí. Estamos hablando de un solar de recreo que frecuentaba Espartero y su familia, al que también acudieron renombrados personajes, ¿no? Pues unos cuantos. Entre ellos entiendo que Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós vino a escribir uno de los episodios nacionales dedicado a Sagasta. Benito Pérez Galdós era, como un buen escritor, vivía su tiempo, entonces para escribir sus obras muchas veces lo que hacía era acudir a los sitios, o si tenía que viajar, viajaba. En este caso, este hombre viajó a Logroño y Benito Pérez Galdós lo tenemos en Logroño. ¿Y a qué viene? Viene a conocer la Fombera, ese punto neurálgico donde había tornado la vida de Espartero, viene precisamente a conocerlo. La pena es que este texto pues no se llegó a publicar porque bueno, ya fue una de las últimas obras de Galdós, pero sí que es cierto que por ahí también vino el general Prim, estuvo de visita a ofrecerle nada más y nada menos que la corona a Espartero. Es que claro, de ahí esa importancia que tenía ese lugar, esa finca de recreo que hoy es la Fombera, por la que bueno, acudieron a buscar a Espartero para que fuera rey de España. Efectivamente, y él bueno, cuando llega, lo primero pues, recibe a Prim, mira, te voy a mostrar casi el por qué no quiero ser rey. Y se lo llevó a pasar la tarde a la Fombera. No quiero dejar la Fombera para irme a Madrid, eso es, ¿no? O sea, dejarme de rollos políticos, dejarme que yo vivo muy a gusto aquí. Y es un sitio pues, que yo tengo cariño, vamos, de hecho fue la primera línea telefónica de la ciudad, la colocaron en la casa de la Fombera. O sea, es un punto, y dices, y ahora mismo nos queda pues prácticamente el nombre y poco más. Entonces, pues a veces también es lo bonito de esto, ¿no? Dices que tienes que reconstruir, porque a ver, pues cualquier edificio que has tratado, pues más o menos igual ha habido unos precedentes. Pero es que los precedentes escritos, publicados que hay son prácticamente cero. Entonces, claro, cuesta un poco más pues ir buscando esos planos. Oye, y de estos 30 artículos, Bruno, ¿cuál es el que más te ha sorprendido al escribirlo, por ejemplo, o el que más te ha llamado la atención, el más curioso? Bueno, pues como curioso me resultó también uno que hablaba de la casa del corregidor, que se situaba en la calle de la Cadena, que era, bueno, lo podías ver y dices, no es más que un caserón, es la típica casa decimonónica. Pero bueno, en el momento que empiezas a leer, te encuentras que en el año 1771, aquí en esta casa, vivía nada más y nada menos que el corregidor de Logroño. Un edificio que tenía un zócalo de piedra y 3 niveles más, y tenía un castillo. Bueno, este señor había tenido asiento en las Cortes de Navarra, había sido también corregidor por allí, por Málaga, había sido una persona muy renombrada, y que bueno, por circunstancias, había terminado asentándose su vida aquí en Logroño, había tenido esta propiedad ahí, y bueno, pues que se mantuvo en pie, pues bueno, la desgracia a veces quiso que en el año 90 esta casa se quemase, y bueno, pues un criterio, a veces igual no el mejor, se echó abajo, y únicamente nos quedó el escudo, porque el escudo estuvo un poco, bueno, localizado, se ha desaparecido no sé qué. Y para hacer este artículo puedo decir que tuve un poco la suerte de que pude verlo. El escudo, que está guardado en el Parque de Servicios, estuve viéndolo porque se correspondía a un escudo pues bastante vistoso, correspondiente al linaje Castillo, que era una familia de Cantabria. O sea, podemos estar pensando que esa casa pues, podía ser un edificio noble del siglo XVI-XVII, que se ha evaporado de nuestro callejero, y que bueno, ha quedado ahí, pero bueno, son historias, pues eso, que las tiene, eso, pues que no sé, que no me esperaba realmente de algo así, poder llegar a construir todo esto o a seguir todo este rastro. ¿Dónde bucea Bruno Calleja Escalona para conseguir estas fotografías? Muchas veces, pues fotografías inéditas que cuesta mucho conseguirlas, que cuesta mucho hacerse con ellas y que, bueno, ustedes los lectores del Día del Arejo pueden disfrutar de ellas y también aquí en 7 Magazine. Pues bueno, las fuentes, pues muchas veces, como dices, son difíciles, porque claro, la fotografía ahora mismo todo el mundo llevamos el móvil en el bolsillo, sacamos 22.000 fotos al día. Pero claro, una foto que ya nos sirva como testimonio histórico, pues podemos hablar del 60 para atrás. Del 60 para atrás las cámaras de fotos muchas veces no son habituales.
y lo que se fotografía, por lo menos en Logroño, muchas veces termina siendo lo mismo. Es ¿dónde se empiezan a buscar? Pues muchas veces salen imágenes en los expedientes de derribo de los edificios. En el ayuntamiento tenemos un rico archivo municipal que, bueno, que conserva, aparte de su propio fondo fotográfico, conserva, pues eso, pues cuando, por ejemplo, la casa esta que te he comentado, cuando la iban a tirar, mandaron a alguien a que sacaría un poco imágenes de lo que había por allá. Menos mal. Menos mal, porque gracias a estas imágenes sabemos cómo era, cómo está. Claro, parecía una casa incendiada, no sé qué. Otras veces, bueno, una gran ayuda es mi buen amigo Takio, porque, bueno, Takio es un álbum fotográfico sin fin que, bueno, que no sé cómo lo hace a veces, que te consigue imágenes pues de cosas muy raras o que no están a veces tan vistas. Y otras tantas es la más absoluta casualidad. O sea, a veces pues navegando en diferentes publicaciones, navegando en el fondo del IER, navegando en el Archivo Histórico Provincial e incluso en el fondo de la Diputación, o navegando en las propias postales de la época, porque a veces las postales... Los sellos, ¿no? Los sellos, bueno, las propias postales, más que a veces, pues eran imágenes. Imágenes que, bueno, se tomaban y, pues, por ejemplo, salió una muy bonita de la estación de ferrocarril. Salió una imagen, pero, por ejemplo, en una postal estaba la única foto que hay de la cárcel de Barrio Cepo. Os puede parecer un poco anecdótico, ¿eh? Saca esta gente una postal de una cárcel. Pues en el siglo XIX esto se hacía, porque pues era un gran edificio, aparte de su uso penitenciario, un edificio muy importante. Entonces, bueno, pues alguien sacó una fotografía, una postal, que nos ha servido para documentar, para saber cómo era antes de 1921. Entonces, importante también. Oye, yo me quedo con este artículo, me ha llamado la atención. Groucho abrió el Alhambra, estaba haciendo referencia al cine. Eso es, el cine Alhambra. Pues como sí, en República pues, Argentina había un cine, el cine Alhambra. Uno de los más importantes que había, porque cambió, fue un poco, digamos, esa revolución, porque bueno, el siglo XX a veces es lo que tiene, porque a veces el cine a algunos parece pues muy habitual, muy normal. Hemos de pensar que a principios de este siglo XX el cine era una cosa rara. Aquí tenemos la década de los 20, nos empieza a llegar el cine a Logroño. Entonces, a veces estas historias son lugares que no están en los libros de historia, digamos, habituales. Son pequeñas historias, pero que al fin y al cabo son lugares que han quedado en la memoria colectiva. Porque a cualquier persona que le preguntes por el cine Alhambra, porque primero era el Alhambra y luego fue el Astoria. Era en el mismo lugar, solo que tuvo un cambio de nombre y se reformó, y fue un cine que estuvo abierto hasta pues avanzado el siglo XX. Y a veces un poco también, dices, no todo tiene por qué contarse de edificios históricos, de grandes personajes, sino que a veces la propia historia reciente, historia pequeña, pues por ejemplo lo que has comentado, pues el cine Alhambra, pues el cine Alhambra tiene una historia pues que es digna de conocer y que a veces pues en los manuales así de gran historia, pues bueno, pues son locales que son, digamos, lugares populares, lugares en los que acudía la gente. Entonces, pues también son lugares dignos de contar su historia y que mucha gente luego a veces cuando lo lee te lo recuerda. Pues ahí estuve viendo yo no sé qué, ahí no sé. Aquí pone que la primera se estrenó en el 45 con los hermanos Marx en el oeste. Efectivamente, en el 45, claro, pero el 45 inauguramos el Alhambra. O sea, ya fíjate lo que estamos hablando, en el 45, que todavía, o sea, es ya una parte avanzada. Por eso, pues, pues claro, una película ahí claro, unos grandes del cine, pues claro, ¿qué pasa? Cuando llega esto a Logroño, pues sorprende, porque muchas veces este tipo de películas, esto pues no se habían visto. Entonces, claro, bueno, pues, el cine desde luego que llamó y marcó mucho. Sí. Y también señalas en este artículo cómo empezaron a colocarse esas baldosas en forma de pez. Eso es, sí, en la reforma, eso es, que están hechas para Logroño. O sea, podemos buscar donde busquemos. No hay otras, porque están hechas específicamente para la ciudad de Logroño. Fue con la reforma de... La reforma de los años, me parece, no recuerdo más, 70 o 80, de República Argentina. Lo que se hizo fue cambiar la pavimentación y se encargó a una empresa que haría unas baldosas. El pez, obviamente, es como muy fácil saber por qué el pez, pues porque es algo para Logroño. Y bueno, se colocaron ahí
en esa calle, porque las circunstancias, pues bueno, les dio por ahí, colocaron ahí unas y donde la escuela de enfermería colocaron otras y no hay más. Ahora las que había en la calle República Argentina han desaparecido porque se han salvado unas pocas de manera testimonial. Y dices, esto también a veces es historia y es parte de la ciudad, porque claro, cuando a veces desaparecen este tipo de cosas, pues bueno, desaparece algo que nos hace únicos, porque algo que no vamos a encontrar en ningún sitio y que ya en el momento que esto se borra, no hay más. Hemos hablado de esas baldosas de PET tan características y, como dices, particulares de esta ciudad, únicas para Logroño. Eso es, que no, claro, pues a veces son, es eso, a veces no dices, la historia a veces es un poco lo que queremos transmitir con estos artículos y con este libro, es decir, es algo bueno, también dices que no todo es igual la historia, o sea, hay mucha historia de Logroño. ¿Dónde vas a presentar este libro, Bruno? Bueno, la presentación vamos a hacer 2 sesiones, como en las buenas películas. El día 17, a las 7:30, primer pase en el Ateneo. 17, 7:30, ¿y el segundo? El segundo, 24, 7:30, Centro Cultural Ibercaja de Portales. Y bueno, haremos pues, bueno, una pequeña aproximación. Queremos hacer algo un poco diferente, porque bueno, llegar hasta el tercero y dices, bueno, es ya, pues bueno, has llegado hasta el tercero, entonces pues bueno. Dedicado a Logroño por dejarnos ser parte de su historia, a todos aquellos que la han querido, la quieren y la querrán. Así dedicas este libro, además de hacerlo también en memoria de tu abuelo, José María Escalona Gómez de Segura, así que también este recuerdo para él. Para él, porque bueno, el último artículo, el que está publicado, el de la calle Laurel, que era un lugar a donde iban muchos, se publicó justo el día de su muerte. Que a mí precisamente me tocó que estaba en Madrid y no pude estar con él, entonces pues bueno, ese recuerdo emocionado, recordarle a él que bueno, que en realidad ha sido, mi abuelo era de Logroño, mi abuelo era una persona de Logroño que siempre que iba de Logroño te contaba su infancia y bueno, hay cosas que bueno, pues están sacadas de su vida y bueno, incluso en algún libro facilitó alguna imagen que había por casa todavía. Bueno, pues aquí está el tercer volumen de Cómo hemos cambiado de Logroño, de ayer y de hoy, que presenta Bruno Calleja Escalona y que hoy ha venido a presentarlo en primicia, ¿verdad? Eso es, sí, la primera presentación oficial que hemos hecho de este libro, que bueno, que los Reyes el primer ejemplar, uno de los primeros ejemplares que estoy tocando, eso es. Que he visto que tiene una dedicatoria y no es para mí, así que la cierro, sí. Y que vaya para su dueña en este caso. Su dueña que hace mucho también, porque la supervisión de textos que hace mi madre, pues a veces también pues que recuerdo que el primer libro sea para tu madre, desde luego, se lo merece. Sí. Bruno, gracias, hasta la próxima semana. A vosotros, nos vemos. Nos vamos a publicidad y luego a la vuelta